Muy buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana de jueves 29 de mayo en esta presentación de este nuevo reporte de signos vitales que, como lo mencionó Diana, se denomina Migración en México en tiempos de Trump, amenazas y subordinación. Yo soy Carlos Lascurain, soy el director ejecutivo de Signos Vitales y agradezco especialmente al equipo de Signos Vitales por el desarrollo de esta investigación. Agradezco también, evidentemente, a nuestros invitados en este espacio, a Silvia Yorguli, a Carlos Heredia y a Tonatiuh Guillén, los tres grandes especialistas en temas de migración y todas sus ramas y variantes de análisis que sin duda están aquejando al México actual. Cada uno de ellos, desde su trinchera académica, ha estado a detalle analizando este tema, por lo que nos orgullece que los tres estén compartiendo este espacio. Muchas gracias por su participación con nosotros y por dar a conocer su opinión profesional sobre este tema. Nos acompaña también Enrique Cárdenas, quien es el presidente de Signos Vitales, a quien saludo y agradezco su presencia igualmente. De manera especial, me gustaría agradecer la disposición y el tiempo que le han dedicado los colegas de los medios de comunicación, que se toman un momento de su agenda para atender nuestra invitación para la presentación de este reporte. Muchas gracias a todos ustedes. El fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos es determinante para entender la política internacional y doméstica de ambos países. En años recientes, la política migratoria de los dos gobiernos ha estado marcada por un enfoque centrados en seguridad, contención y una creciente militarización de las fronteras. Sin duda alguna, este fenómeno ha tenido un impacto profundo en la vida de los migrantes, las comunidades locales, los flujos financieros y el empoderamiento de las organizaciones criminales transnacionales y las relaciones bilaterales entre ambos países. Este reporte en especial analiza las dinámicas actuales y pasadas de la migración entre México y Estados Unidos, enfocándose en las políticas migratorias que ambos países han implementado a lo largo de los años, así también como en los efectos propios de los migrantes y en la economía de este fenómeno. Me gustaría que el equipo de Signos Vitales me apoyara con la presentación de un breve resumen en un video que en parte da un alcance general de este reporte en general. Adelante, Ricardo, por favor, con esta presentación. En 2025, Trump ha implementado un conjunto de órdenes ejecutivas que vinculan la migración a la seguridad nacional, implicando la criminalización de los migrantes, que han sido definidos como invasores y despojados de sus derechos fundamentales. A un mes de iniciado su mandato, la US Customs and Border Protection reportó una disminución significativa en las detenciones, con 11.709 encuentros fronterizos, frente a 189.913 en febrero de 2024. El gobierno de Claudia Sheinbaum, solamente en sus primeros 2 meses, detuvo a 349.625 migrantes. Con AMLO y ahora con Sheinbaum, la respuesta ha ido en contra de la narrativa oficialista que pretende destacar la soberanía de México, pero ha resultado en una militarización de la migración nunca antes vista. La detención de migrantes y la falta de acceso a procedimientos legales adecuados han generado un ambiente de violencia, abuso, secuestro, extorsión y explotación, donde los derechos humanos prácticamente desaparecen en ambos lados de la frontera. En México, las estaciones migratorias han sido objeto de análisis por las condiciones de vida de los migrantes y por las violaciones a los derechos humanos. México enfrenta una situación que incluye a más de 925,000 personas que permanecen en el país en situación irregular. El retorno de los migrantes mexicanos y su reinserción laboral en el país han tenido efectos mixtos en las comunidades locales a corto y largo plazo. Con las nuevas políticas antimigratorias ha surgido un fenómeno relativamente nuevo: la migración inversa. Tras no lograr su objetivo de llegar a Estados Unidos, los migrantes ahora emprenden el retorno hacia su país de origen o a un tercer país seguro. De cumplirse el plan más ambicioso de Trump, con 8.3 millones de deportaciones, el impacto económico a Estados Unidos sería de más de $300,000 millones. Su Producto Interno Bruto podría caer 1 punto porcentual al año, y Estados Unidos podría sufrir una contracción de hasta 7% anual.
Las ganancias para el crimen organizado rebasaron los $6,000 millones en 2023, récord histórico, año en el que poco más de 600,000 migrantes pagaron a intermediarios más de $9,000 en promedio para intentar cruzar la frontera. En los últimos 6 años, estos recursos han contaminado al sistema financiero mexicano en mayor medida que en el pasado. Se tienen que buscar soluciones integrales y sostenibles que prioricen la cooperación y la negociación para abordar la migración de una manera humana y justa. La migración no es solo un desafío, sino una oportunidad para construir una región más unida y solidaria. Me gustaría entrar directamente al análisis del tema, por lo que me permito comentarles brevemente la dinámica que tenemos pensada para esta presentación. La idea es que haya una primera ronda de participaciones de aproximadamente unos 8 o 10 minutos y posteriormente una breve participación de cierre. Al final de estas 2 rondas, entraremos a una sesión de preguntas y respuestas para que los colegas de los medios de comunicación tengan un espacio y finalmente pedirle a Enrique Cárdenas que pudiera resumir la presentación y hacer comentarios finales. Sin más, le doy la palabra a la doctora Silvia Yorguli. Silvia es una socióloga y demógrafa de corazón. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Brown en Estados Unidos y sus temas de especialización son la migración internacional en América, las transacciones a la adultez entre México y Estados Unidos y Canadá y América Latina, la interacción entre dinámica demográfica, educación y políticas públicas. Actualmente Silvia es la presidenta del Colegio de México. Adelante, Silvia, por favor, con tu presentación. Muchas gracias, Carlos. Pues bueno, primero les agradezco muchísimo a Enrique Cárdenas, a Carlos Lascurain, a Signos Vitales en general. Los felicito. La verdad es que pues esta parte, el dinamismo del trabajo que hace Signos Vitales, que nos permite tener este corte de caja integral, un documento que permite ver el contexto estadounidense, el contexto de México, dimensión social, derechos humanos, la dimensión económica con datos muy novedosos, no solamente en términos de la importancia de la migración en el mercado de trabajo estadounidense, sino datos, a mí me parece una mirada muy novedosa en términos de las remesas. Esos datos me parecieron fascinantes, pero bueno, ahorita comento un poco más. Sobre, por ejemplo, las estimaciones sobre la importancia económica de la industria de tráfico de personas, ¿no? Por supuesto que incluye el enfoque de seguridad, de crimen organizado, la visión jurídica. La verdad es que es un documento largo, pero que trae datos nuevos, datos actualizados y yo creo que miradas distintas y que permite además, como lo tienes todo, tener esta visión conjunta. Entonces me costó un poco de trabajo decidir sobre qué iba a hablar, porque tiene un montón de cosas sobre las que se puede hablar. Entonces, en el tiempo que me dieron, bueno, quiero decir que yo leí el documento en una discusión, bueno, estuvimos Tonatiu y yo hace un par de semanas en un gran evento en la UNAM también sobre temas migratorios, y creo que leí el documento en el contexto de lo que nos está pasando a quienes estamos en los estudios de migración, ¿no? Cómo vemos una narrativa que se ha ido posicionando, que lleva, ¿no? Y quiero decir que aunque el documento solo habla o se concentra en México, Estados Unidos y bueno, América Latina en lo que toca, pues en realidad uno puede leerlo en el contexto internacional de la construcción de una narrativa, ya no construcción de una narrativa ya muy afianzada, que justamente lleva esta idea de la migración como una amenaza de seguridad nacional, esta criminalización del migrante, esta idea de los migrantes como invasores, y que además ha sido muy eficiente para insertarlo en la agenda electoral y en la agenda de política pública. Y creo que desde los que estamos todos los días trabajando con datos, con investigación, etcétera, es muy frustrante ver cómo esta narrativa que no tiene sustento en los datos, pues se ha ido afianzando. En ese sentido, una de las preguntas, después de haber leído todo el documento, es cómo los elementos que da este documento para armar una contranarrativa que esté basada en evidencia, que le quite esta connotación emocional que hay en torno al tema migratorio y que han sabido capitalizar muy bien algunos gobiernos, no solo el de Trump, sino el de otros países, por ejemplo, europeos,
Y también el documento es muy atractivo, me hace pensar cómo podemos hacer más eficiente la comunicación de estas otras narrativas que presenta el documento para un público más amplio. Y lo dejo como una pregunta inclusive para Enrique y Carlos hacia futuro, porque la verdad no tengo la respuesta. Creo que es muy importante en el contexto de algo que ustedes marcan, que es en el caso de México y su gestión migratoria, la brecha que hay entre la intención y la práctica, ¿no? La segunda idea que quisiera hablar es esta, o sea, queda muy claro a lo largo de todo el documento, no solo porque lo mencionan cuando se está hablando de la política migratoria, sino por los ejemplos que se dan en la industria del tráfico de personas, etcétera. Esta aparente, yo quiero pensar que es aparente, yo no sé qué piensan mis colegas, disyuntiva entre, bueno, seguridad o derechos humanos en la gestión migratoria, ¿no? Como aspectos que no se pueden conciliar. Entonces, en esta narrativa negativa de la migración, de amenaza, de criminalización, en donde, como ustedes dicen en el documento, se construye el argumento de que la seguridad nacional lo justifica todo, los derechos humanos quedan en segundo lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para ir armando otra vez esta visión en búsqueda de una política y de una forma de gestión migratoria en donde digas, pues no necesariamente se ven como aspectos opuestos y cómo armas una propuesta en ese sentido? La tercera idea de algo que me impresionó mucho tiene que ver con el manejo de la migración en su conjunto, en esta vinculación con el crimen organizado, con la industria del tráfico de personas. Los datos que dan son impresionantes en términos, por ejemplo, de los costos de la tráfico de personas. Mencionan ustedes 5.600 millones de dólares. En el caso de traslados por traficantes de personas en un periodo de 6 años hablan de 20.000 millones de dólares. Y uno pensaría que al menos esta tendría que ser un área que abriera la agenda de cooperación bilateral, idealmente multilateral, en un contexto en donde el crimen organizado y las estrategias de la industria del tráfico de personas se adaptan mucho más rápido de lo que responden los gobiernos en lo individual. Claro, ahí el gran reto, y aprovechando que está Carlos Heredia, que es experto en migración internacional, es cómo hablas de estrategias bilaterales, multilaterales, donde inclusive pudieras incorporar los mecanismos multilaterales que hay en América Latina, cuando también hay un desgaste del multilateralismo y donde pues más bien parece que la lógica es de una visión unilateral y además es una lógica de la simetría de poder que hay en Estados Unidos respecto del resto de la región y del mundo. Y ya la última idea en los 2 minutos que me quedan, tendría que ver, bueno, por supuesto que es un documento que lleva muchísimo a la reflexión sobre lo que está pasando en la política migratoria en México, la gestión migratoria en México. Ya mencionaba yo esto que ustedes señalan de la brecha entre la intención y la práctica, y también marcan muy claramente en el recuento que hacen este carácter reactivo, que no es nuevo, no es de este siglo, este carácter reactivo del gobierno mexicano a lo que pasa en Estados Unidos para gestión migratoria. Es algo de lo que yo oí hablar desde que era estudiante a finales de los 90, pero creo que aquí hay otros aspectos que se pueden recuperar, ¿no? Por ejemplo, la larga experiencia que hay en protección consular. Ustedes lo marcan, sí, muy importante, pero desgastados en términos de recursos. Otras experiencias como 3x1, como algunas experiencias con retornados, experiencias como esta que tenemos ahora, impulsada por ACNUR, OIM y otros actores como la Embajada de España, los programas de empleo para migrantes en el sur-sureste del país. Creo que vale la pena hacer una recopilación de las prácticas que nos han funcionado muy bien en la construcción de una propuesta migratoria como país. Me impresionaron los datos, ustedes dan datos a lo largo de los capítulos, los que voy a mencionar están dispersos por todos los capítulos, que hablan de un panorama pues muy incierto en gestión migratoria si México no entiende el momento que le está tocando vivir, ¿no? Por ejemplo, están hablando de más de 900,000 personas que quedan en el limbo en términos de documentación en México por la política del MPP, le Quédate en México, por los cambios en las políticas de refugio, porque están en espera, 900,000. CEPAL está por sacar un estudio donde estima migración de tránsito y ya señalaban
que hay más migrantes en tránsito que inmigrantes en México, ¿no? Se mencionan datos como los costos de las muertes en la ruta, 1,148, en el caso de la frontera entre México y Estados Unidos, 433, 42 en el Darién, un poco para ubicar. Mencionan datos de sobrevivientes de secuestro entre los migrantes que están varados en México, 2,500, según un estudio de Human Rights First. Hablan de desapariciones, de los aumentos de ataques selectivos contra los migrantes, y de este boom, el número que dan de cómo ya visto en agregado el boom en las detenciones durante la gestión anterior, 2,7 millones, que es más de 3 veces más de lo que hubo durante la gestión de Enrique Peña Nieto, pues te habla de la necesidad de poder articular todos estos datos en un momento en donde tienes, yo creo que sí algunos elementos que hay que recuperar, pero otros que hay que atender de manera urgente, sin necesariamente este carácter reactivo, sino también en la definición de una personalidad propia en la gestión migratoria, que atienda la fragilidad de instituciones, que atienda la falta de recursos humanos y monetarios, pero que también vea este contexto, por ejemplo, de la gran migración documentada que se está dando de mexicanos hacia Estados Unidos, este carácter documentado que se mantiene, que vea el tema del asilo, y aquí hay un tema que a mí me parece muy paradójico, porque sí, México está entre los 5 primeros países con personas que solicitan asilo, 276,000 según Naciones Unidas, pero también está entre los 10 primeros países solicitando, con personas que solicitan asilo de origen, ¿no? Que 205,000. Entonces, bueno, son estas paradojas que yo creo que hay que también incluir, discutir. Y bueno, hay muchísimo, lo que estoy diciendo son cosas así para abrir boca, porque en realidad hay muchos más elementos que se pueden considerar, y bueno, hacerles, además de la felicitación, pues hacerles la invitación a seguir, porque de que publicaron el documento al día de hoy, o sea, en los últimos días, han salido pues todo lo que está pasando en términos de las posiciones de los jueces que han apoyado, quienes han presentado demandas contra las acciones, varias de las acciones afirmativas en temas de migración, u otros nuevos, como ahora esta suspensión de las becas, de las visas para estudiantes extranjeros. Entonces, bueno, yo creo que este documento es para empezar, articula muy bien y daría para irle agregando, pues yo creo que regularmente una actualización en función de lo que está pasando. Pero muchísimas felicidades y gracias por un estudio muy bien integrado y con elementos que aportan elementos nuevos a la discusión. Muchísimas gracias, Silvia. Sabemos que te vas a tener que ausentar de la conferencia, pero esperamos poderte tener por lo menos conectada en línea, y si es así, tus comentarios de cierre serían más que bienvenidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu participación. Igualmente, bueno, pues le doy la palabra a mi querido amigo Carlos Heredia, quien es experto también en temas de economía y política internacional, y evidentemente con todos aquellos temas que tienen que ver con la migración. Carlos es un economista graduado del ITAM de McGill en Canadá y con un doctorado en la UNAM. Actualmente es profesor investigador del CIDE. Carlos, igualmente te doy la palabra con esta excepción de una disculpa por el problema técnico que hubo hace un momento. Muchas gracias a Signos Vitales por esta invitación, especialmente a Enrique Cárdenas, Carlos Lascurain, y un gran gusto compartir el panel con mis queridos amigos Silvia Yorguli y Tonatiuh Guillén. Empiezo por la secuencia que ustedes tienen en el informe, la política migratoria de Estados Unidos. Aquí se habla de una nueva política migratoria. En realidad, Trump no ha cambiado el texto de la política migratoria. Lo que ha hecho es endurecer el control migratorio, como lo intentó en su primer periodo, con resultados diferentes según cada ámbito de esta política, pero es notorio que absolutamente todo lo ha hecho con órdenes ejecutivas que son susceptibles de ser impugnadas, como lo han sido
ante el Poder Judicial, ante jueces de distrito y eventualmente ante la Suprema Corte. Me llama mucho la atención el hecho de que las deportaciones que él anunció como masivas no han seguido el ritmo previsto, programado por su administración, lo cual no quiere decir que no vayan a ocurrir. Eventualmente acaban de aprobar un paquete gigantesco de 180,000 millones de dólares en donde hay un montón de dinero que está justamente enfocado hacia las deportaciones masivas. Pero creo que el informe acierta con el hecho de colocar. ¿Por qué se silencia? De amenazas a los migrantes y subordinación de los gobiernos de la región. Creo que aquí en México hemos tenido como quizá más el foco en la migración de tránsito que va de Mesoamérica y de migrantes extracontinentales que ingresan, sea desde Chile o Brasil, o sea en el Darién, o sea ya en México, y que van a Estados Unidos, que en nuestras comunidades allá en Estados Unidos, pues aquí Tonatiuh es el experto de la nación transterritorial mexicana adentro de Estados Unidos. Y yo quiero simplemente poner sobre la mesa un dato que es absolutamente devastador. En 6 años, el presidente López Obrador fue a Estados Unidos 5 veces. Hizo 5 viajes a Estados Unidos. Después de haber dicho durante su campaña y ya como presidente electo, ya como presidente constitucional, que él sería la voz de los migrantes, que haría procuradurías de defensa de los migrantes, etcétera, pues registramos el hecho de que entre 2018 y 2024, como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, nunca visitó a las comunidades ni se reunió con ellas allá o acá. Eso habla más que toda la retórica de derechos humanos, que la retórica de soberanía, que la retórica de defensa. En realidad las comunidades mexicanas no le interesaron al presidente López Obrador y mucho menos las comunidades originarias de otros países, porque ninguno de ellos vota. Entonces, el costo, y aquí entro ya a la reacción mexicana, pero voy a puntualizar algunas otras cosas del primer punto, que por lo menos el presidente López Obrador no pagó costo alguno por una política de contención migratoria militarizada durante su buena parte de su sexenio. Y el gobierno actual, pues parece que le da continuidad a la contención migratoria militarizada y tampoco parece pagar costo político electoral alguno. En todo caso, creo que habría que vincular el hecho de que el verdadero interés de este gobierno está en que Trump no vaya a decir de repente que se acabó el TEMEC o que quiere un TEMEC solo con Canadá. Y ahí está metido el capital político de este gobierno y el capital negociador, si es que hay alguno, porque en lo otro simplemente pues no hay interés, no hay interés alguno. Creo que es importante destacar el hecho de que el ideólogo de, de las deportaciones masivas, el ideólogo de la contención migratoria, ya estuvo con Trump en su primer mandato y sí continúa con él en este segundo mandato, es Stephen Miller, que tiene como objetivo
y él lo ha dicho en reiteradas ocasiones, hacer la vida miserable a los inmigrantes, con la salvedad de que en este segundo mandato de Trump, el propósito de hacerles la vida miserable es no solo a los sin papeles, también se extiende ahora este propósito a inmigrantes que están en Estados Unidos con papeles, como lo hemos visto, que tienen visa, a estudiantes que tienen autorización, profesionistas que de repente dicen, pues dadas mis afinidades políticas o ideológicas, está en riesgo la estancia en Estados Unidos. La utilización, ya lo dijo Silvia Yorguli, la utilización del lenguaje de guerra, que son invasores. Estados Unidos está en una guerra. Entonces, a mí me obsesiona el hecho de que cuando Trump le habla a su electorado, ni siquiera está hablando de migrantes o inmigrantes. Trump está hablando de criminales que están invadiendo a Estados Unidos y por lo tanto el planteamiento electoral es, ¿quieren ustedes que yo deporte y que yo expulse de Estados Unidos a estos criminales que nos invaden? Por supuesto, la reacción, no solo en campaña electoral, sino ya en la administración, es adelante, hay que echarlos a todos para afuera. Trump se empieza a tropezar en las cortes, por eso el ritmo de deportaciones no ha podido ser tan elevado contra ellos, pero estamos ya en un periodo de guerra prolongada contra los inmigrantes, y así hay que verlo. Creo que en el caso de la reacción mexicana, todavía estamos estacionados como si estuviéramos en el curso de una negociación comercial. No es así. Estamos enfrentando una guerra en distintos ámbitos, guerra contra los migrantes, guerra comercial, pero quizá la novedad es que está todo entrelazado. Los primeros aranceles de Trump se hicieron no en el marco de su política comercial, que dijo, esa apenas me la van a entregar el 1 de abril, sino en el marco del fentanilo y la migración. Para los negociadores tradicionales, esto significa que se ha contaminado el escenario comercial y que se han entremezclado todos los temas, lo cual es característico de Trump y efectivamente es el caso. Cuando nosotros pensamos que está hablando de migración, en realidad está hablando de su definición de seguridad nacional. Tampoco es que sepa mucho Trump de seguridad nacional, pero es instrumental esa definición para propósitos políticos electorales. Lo ha dicho la subsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y que dice, we are going to hunt you. Los vamos a cazar. Es una cacería. Entonces creo que el lenguaje del odio y la política del miedo llegaron para quedarse. Están en el eje de la política trumpista y la reacción mexicana ha sido, sobre todo, valga el pleonasmo, reactiva más que proactiva y muy lejos, y aquí cierro, la segunda parte del informe donde se habla del mercado laboral, de las consecuencias económicas, las remesas, etcétera. Seguimos muy alejados del paradigma en donde los flujos migratorios y la movilidad laboral puedan considerarse en un marco económico de mercados laborales semi-integrados, por lo menos en el caso de Estados Unidos y México, y el propósito de Trump ha sido mantener a los flujos migratorios en el contexto de seguridad nacional, amenaza a la seguridad estadounidense, guerra contra los migrantes y contención migratoria militarizada como receta universal.
Un pie de página sobre Centroamérica. Ayer vino el embajador de Guatemala, el señor Edgar Gutiérrez Girón Alcide, y nos pintó un panorama en donde pues básicamente hay una extrema fragmentación entre países, lo cual dificulta el hecho de hacer un bloque conjunto de resistencia frente al trumpismo, y más bien lo que ha hecho ha sido subordinar uno por uno a los gobiernos. Se sabe que Trump dice, no se me vengan juntos, no vengan en montón, voy a negociar un país por país. Muchas gracias. Muchas gracias, Tocayo, por tus comentarios en esta primera ronda. Finalmente, le doy la palabra a Tona, no sin antes igualmente extender la disculpa por este problema técnico que hubo hace un momento, al igual que a todos los que están viendo esta presentación. Tonatiuh Guillén es uno de los más connotados expertos en el tema de la migración. Tonatiuh fue director del Colegio de la Frontera Norte y comisionado del Instituto Nacional de Migración en la pasada administración. Sus áreas de especialización son los estudios comparados sobre gobiernos locales, los procesos políticos regionales y la modernización en la administración pública. Tonatiuh es doctor en Sociología por el Colegio de México y actualmente es profesor investigador del PUED en la UNAM. Adelante, Tona, por favor, con tus comentarios. Muchas gracias, Carlos. Saludo a Silvia, a Carlos, a Enrique, al equipo de Signos Vitales, y les agradezco la invitación a la presentación de este informe. Primero, sí hay que destacar que es un reporte excepcional, es un reporte que tiene unas características notables en términos de las temáticas trabajadas. Es un corte de caja integral de lo que ha pasado no solo en la coyuntura reciente de la política migratoria en Estados Unidos y México, sino también recorre un poco tiempos atrás en distintos momentos en los temas que trabaja, y por lo mismo, pues desde la perspectiva de los estudios y de la investigación en materia migratoria, es un material súper útil, integra una cantidad muy amplia de fuentes, es creo de lo más redondito en términos de presentar una problemática tan compleja como es la cuestión migratoria en la región, pero que además tiene otro agravante, entre comillas, que es una problemática que se mueve a velocidad extraordinaria. Lo que hemos visto en los últimos semanas y de enero para acá, pues son cambios extraordinarios en el mapa de la política migratoria y de las movilidades humanas en la región, y por lo mismo integrar un informe al mismo tiempo que se mueve lo informado es un desafío complejo. Por ello felicito que este trabajo haya avanzado con estas características de integralidad y de actualidad. Entonces sí, primer asunto, un gran reconocimiento al trabajo que se hizo. Segundo punto es que la temática en general, la política migratoria y los procesos migratorios, dicho en el sentido más amplio, pues no es cualquier tema, es un asunto decisivo del tiempo contemporáneo en el planeta. No en vano, eventos nacionales como el Brexit en Reino Unido o la política electoral en países como Alemania o Francia o Italia o incluso los escandinavos tienen ya una discusión muy importante alrededor de migración. No en vano, tampoco de casualidad, el gobierno actual de Estados Unidos tomó en esta ocasión y en la pasada y durante los procesos electorales a los rubros migratorios como eje articulador de un proceso electoral que fue exitoso en buena medida por la forma en cómo tomó la cuestión migratoria desde el lado más negativo y violatorio de derechos.
Pero no obstante fue una cuestión atractiva para buena parte del electorado de ese país y en otros países también. Entonces, con ello lo que quiero decir es que la cuestión migratoria no es un asunto más, es uno de los grandes rubros decisivos de la vida contemporánea actualmente en el mundo. Y que además, reitero, se mueve a paso veloz. Solo como detalle de pie de página y como curiosidad, tengo una nota para que me aparezcan notas sobre migración en mis recorridos de medios, y es abrumador. Ya no quiero abrir, ya no quiero abrir los avisos porque es abrumador. Cambia, 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 cambia. Y no para bien. Entonces, por eso subrayo la parte intensa, porque es un desafío todavía que hace más difícil la preparación de un balance integral. Y sobre esa complejidad, pues el informe recorre un montón de temas. Sí es difícil escoger alguno, pero déjenme nada más comenzar con el que creo articula todo en Estados Unidos y en particular al gobierno de Trump. Y es un tono anti-extranjero, xenófobo y con gran frecuencia racista. Entonces, que por ejemplo, las únicas poblaciones autorizadas para solicitar asilo ahora en el gobierno de Trump son los blancos sudafricanos y quien tenga más de 5 millones de dólares. Digo, así de claro está la cosa. Entonces, ese es el tono anti-extranjero. Retomo una idea que expuso Enrique Berruga, el embajador Berruga, hace poco, en un evento que hicimos en la UNAM, y es un Estados Unidos que no solo quiere ser grande en el discurso de Trump, sino que quiere estar aislado. Es América solita, ¿no? De extranjeros, de tener una estructura económica propia, interna, modelo que nunca ha existido, pero que eventualmente pudo haber sido en los 40s o 50s de una economía fuertemente desarrollada en lo interior y con conexiones extranjeras básicas o mínimas. Y ese principio de aislacionista, pues tiene implicaciones y repercusiones, evidentemente, en la parte económica comercial, como ya vimos, pero sobre todo en la parte anti-extranjera. Ese rubro lo podemos tocar a cada 2 pasos en cualquier recorrido de medio de comunicación. Ahora son las visas contra los estudiantes, especialmente los estudiantes chinos, así de claro. Es la agresión contra las personas en la frontera, que ya está a tal grado militarizado que simplemente ya es imposible estar en un acercamiento a la frontera México-Estados Unidos. La militarizaron del lado de Estados Unidos y la militarizaron del lado mexicano. Son las agresiones que están dentro del propio Estados Unidos con relación a expulsiones y al miedo y al terror que se le impone a la vida cotidiana de las personas en situación irregular. Entonces es un escenario que, para dejarlo en una palabra, enfatiza este rubro, este eje anti-extranjero, y lo traduce en un montón de políticas, y además lo lleva a una posición extrema. Y es aquí nada más otro pie de página, que este anti-extranjerismo y xenofobia es uno de los puntos más absurdos de lo que está ocurriendo desde el punto de vista del interés de Estados Unidos, porque simplemente la economía de Estados Unidos no puede crecer, o sea, su fuerza laboral no puede crecer si no tiene inmigración. Los últimos 5 años, el crecimiento de la fuerza laboral de Estados Unidos se explica en más del 80% por inmigración, no por el crecimiento natural. La población misma de Estados Unidos ya no va a crecer
si no es con inmigración. Entonces no se puede tener las dos cosas. No se puede tener un crecimiento económico, una América grande, y al mismo tiempo no tener población extranjera. Es la contradicción más potente antinatura que está en todo ese planteamiento. Pero lo cierto es que hemos llegado a la coyuntura más radical, extrema de todos los tiempos en esta dinámica de exclusiones y de rechazos, y el resultado es muy evidente en las últimas semanas, que estamos ante la movilidad más baja de toda la historia de personas arribando a la frontera sur de Estados Unidos. Así de fuerte es el giro cuando estuvimos en diciembre del 23 en la más alta de toda la historia. O sea, el vuelco en movilidad es de ese tamaño, y no es porque se hayan resuelto los problemas en los lugares de origen, es simplemente que el aparato de freno, de contención y de miedo es de tal escala que la movilidad fue efectivamente detenida, efectivamente contenida, efectivamente atrapada en el miedo. Y esa es la dureza de la extrema radicalización. Y aquí retomo un punto que mencionaron Carlos y Silvia, y que está muy claramente en el informe, pero vale la pena mucho hacer el énfasis. No es solamente ya la contención, ya pasamos a otro espacio, ya cambiamos de territorio. Porque cuando hablas de contención, es la contención de personas migrantes o de refugiadas. Ya no es eso. Ahora estamos en la etapa, en otro momento, en donde personas migrantes y refugiadas dejan de ser eso, pierden esa naturaleza y se convierten en un enemigo, en el sentido militar de la palabra, en una amenaza de la seguridad nacional. Y entre las cosas que ocurrieron hace ratito, pues está esta definición de espacios de la frontera como espacios militares de seguridad de Estados Unidos. Entonces, quien entra ahí ya literalmente es un invasor en el sentido más claro del militar de la palabra. Y ese giro, ese cambio de espacios, es el que está no solo en la frontera, sino está también en los procesos de detención y en los procesos de expulsión, y en el que se puedan llevar a personas a El Salvador sin proceso y sin ley, sin marco. El Salvador tampoco tiene una legislación que los reciba. No hay ningún destino ni mapa jurídico con relación a las personas que están ahí, y sin embargo, ahí están. Esto calificaría como desaparición de personas en cualquier otro país. O las personas que que están en ruta a Sudán, que están en una base militar ahorita en Djibouti, en África. Uno de ellos, por cierto, mexicanos, y el gobierno de México no ha abierto la palabra. Pueden ser el maligno esas personas, no tengo ninguna discusión sobre ese punto. La discusión es sobre el debido proceso. Y ese es el otro tema que está detrás de todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que es la vigencia del debido proceso, no solamente para cuestión migratoria, que ya es evidente que Trump está haciendo todo lo posible por saltárselo, sino el debido proceso a secas, en general, el Estado de Derecho en Estados Unidos. Ese es otro de los puntos que están fuertemente retratados en el reporte, pero que están como gran preocupación del futuro político y jurídico de Estados Unidos y de su relación con el mundo, especialmente con México. Y con eso termino dos puntos adicionales. Uno, la progresiva alineación de la política migratoria mexicana a las expectativas del gobierno de Estados Unidos. De manera muy evidente y abierta, militarizamos en junio del 19 y eso sigue vigente. Pero ahora más rudo, porque tenemos a militares en la frontera del lado mexicano, también cuidando que no crucen
pues, en estos términos ya, invasores al otro lado. Está el ejército mexicano, ahí está. Y el segundo punto, que esa militarización, pues ha llevado a contradecir todo el discurso, todas las palabras, todo los mensajes de protección y de inclusión en México. No lo estamos haciendo, y lo que se hace en realidad es muy marginal. Y aquí la pregunta que queda es, ¿cuál es el espacio propio de México en ese tema? Pues lo hemos reducido a lo mínimo. Ya no hay un espacio propio. Ojalá esto se construya y se recupere, y en donde hay una oportunidad es en las políticas de refugio. Ahí México tendría la oportunidad de dar otra cara, de consolidar lo que es la política mexicana para refugiados, que por cierto es el grueso de las poblaciones actualmente en movilidad por el país, incluyendo mexicanos, por cierto. Y esas políticas de refugio son las que debieran ser el objeto de atención más importante. Y finalmente, la estrategia del Estado mexicano con los mexicanos en Estados Unidos. Creo que ahí el reporte también hace notar la importancia de los mexicanos en Estados Unidos, pero yo le daría un chanfle adicional, una fuerza adicional, y ahí necesitamos una política de Estado amplia, consolidada en la relación con la población mexicana. No son solamente los que necesitan apoyo jurídico o protección consular. Hay otros 25, 26 millones que están en otro escenario, que son mexicanos y que pudieran ser la base de la nueva relación social entre México y Estados Unidos. Tendríamos literalmente otro balance social de interacción entre los dos países si el Estado mexicano avanzara en esa dirección. Creo que ya como retrato último de esto sería pensar por ejemplo, en consulados, no para hacerlos oficinas de protección, sino para hacerlos oficinas y dependencias del Estado en la relación de México con todo el conjunto de la población. Eso debiera estar también en el horizonte, y lamentablemente lo que estamos viendo todavía como política nacional en el tema, pues son reacciones mínimas, discursivas y francamente contradictorias entre lo que es el discurso y lo que se hace en la realidad ante las poblaciones en movilidad. Dejo aquí mi comentario y muchas gracias. Gracias, Tona, por tu comentario final. Estamos cortos de tiempo. Después de este ajuste técnico que hubo, se nos fueron varios minutos valiosos. Pero bueno, me gustaría poder contactar a Silvia. No sé si está conectada, creo que no, ¿verdad? Creo que no está conectada. Bueno, en ese sentido, Charlie, si quieres poder pasar con tu resumen, con un breve resumen, los comentarios finales de 2 minutitos para poder, digamos, concluir nuestro paso por esta presentación. Y después va Tona, le pediría yo a Enrique que diera un breve cierre y pasar a las preguntas rápidamente y brevemente, si es que todavía tenemos un oxígeno. Dependiendo cómo vayamos viendo, vamos colocando la agenda. Adelante, Charlie. Adelante, Carlos. Tres puntos de resumen. Uno, la política migratoria de Estados Unidos se convierte en parte de su seguridad nacional definida por Trump, y esa política de seguridad nacional absorbe y subordina a la política exterior estadounidense. Es decir, la estrategia principal que tiene Estados Unidos, como se dijo aquí en la discusión, de señalar a los extranjeros, es una política marcada por la imposición o por los intentos de imposición, por el fin de la cooperación y por el uso político electoral de la confrontación y la subordinación. Segundo punto,
coincido totalmente con Tonatiuh que la oportunidad del espacio para México está en el refugio, aunque desafortunadamente el desmantelamiento de las políticas de cooperación que hizo Trump vertiginosamente en sus primeros días y semanas llevó a que Estados Unidos retirara las aportaciones que ha hecho a través del Departamento de Estado y específicamente la oficina que se llama Población, Refugio y Migración, que hacía a la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, el Alto Comisionado, que a su vez financia la nómina de la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Estamos en la tristísima situación en donde la política que está instrumentando Trump muestra cómo la administración pública federal mexicana llegó a ser dependiente de Estados Unidos para pagar la nómina de la Comar. Entonces, es algo absolutamente dramático. Es decir, en la ventana de oportunidad que tenemos, vamos a tener que suplir el presupuesto que aportaban Estados Unidos y Naciones Unidas. Y el tercer punto, creo yo, es que me parece que no está en el horizonte un desenlace próximo, pero lo que pase adentro de Estados Unidos va a ser en buena medida determinante de algún tipo de desenlace. Es decir, tampoco ha sido coser y cantar para Trump. Se ha enfrentado a una oposición muy fuerte de empleadores, en el caso de los trabajadores migratorios, de organizaciones de derechos civiles, de derechos humanos, de estados que han demandado al gobierno federal, California, Illinois, estados azules. Entonces, aun cuando cuenta con mayoría en las dos cámaras y una tendencia favorable en la Corte, la resistencia quizá ha sido mayor a la prevista. No voy a hacer pronósticos ni profecías, pero sí cierro diciendo hay que seguir muy de cerca lo que está sucediendo a velocidad vertiginosa, como señaló Tonatiuh, y es fundamental lo que ocurra adentro de Estados Unidos sin que yo con esto quiera decir que no importa lo que hagamos en México, sino simplemente ponderando, viendo qué es lo que está ocurriendo. Es fundamental lo que ocurra adentro de Estados Unidos. Muy bien, gracias, Carlos. Tona, no sé si quieres igualmente tener unos comentarios de cierre para esta presentación. Sí, sí, muchas gracias, Carlos. Mira, primero, en el espacio que tiene México, y sí subrayo la importancia del refugio, en ese espacio no se necesita dinero. O sea, aunque ACNUR ya no tenga dinero, si quisiéramos cambiar las políticas de refugio en México, no se necesita nada. En el informe de signos vitales está la parte de presupuestos y, por ejemplo, el INM tiene casi 2,000 millones y la ACNUR no tiene ni 50. Así de claro están las prioridades. Ahora, ¿qué le cuesta al presupuesto del gobierno mexicano subir a 200 el presupuesto de ACNUR o a 500 millones? No le cuesta nada. El asunto es que no hay voluntad para hacerlo. No es un asunto de dinero. Ahora, la protección de las personas que están en México, extranjeras actualmente, y que las tenemos arrinconadas en la calle, que no les damos oportunidad ni de un espacio temporal para obtener sus propios ingresos, ese cuadro que francamente nos retrata muy mal, tampoco cuesta corregirlo. Entonces no es un asunto de dinero, es un asunto de ajustes en la política y en la voluntad política de hacer cosas. Y en ese sentido también coincido con Carlos en ese espacio, pero no veo señales de que el gobierno federal dijo, no, ahora sí,
perdón, vamos a entrar nosotros, vamos a ajustar eso. No, no hay nada ahí. Comar está arrinconada, no tiene capacidad política propia, debiera ser una instancia que en términos futboleros fuera el que reparta juego, con secretarías federales, con estados, con municipios, con empresas, en función de la inclusión, por lo menos temporal. Eso está como un enorme hueco. Y del otro lado, efectivamente, Estados Unidos sigue siendo la pieza dominante, pero no es una pieza dominante homogénea ni monolítica. Hay una tremenda pelea dentro de Estados Unidos que está traducida en muchísimos actores sociales, económicos y gubernamentales. En general les podemos llamar la resistencia, ahí va. Y error desde México, no estamos dialogando con ellos, no estamos teniendo un tejido que fortalezca redes, que comparta por lo menos opiniones, sino que seguimos pensando como si estuviéramos negociando con la Secretaría de Gobernación en México. Estamos concentrados en un puntito de un supuesto iceberg que no es realmente iceberg, es un punto de una estructura mucho mayor y esa visión de cómo negociar con Estados Unidos es la que hay que cambiar. Y sería la otra sugerencia. Tenemos el espacio del refugio como propio, pero tenemos también el espacio de la negociación con el otro lado de la estructura del poder de Estados Unidos. Y no estaríamos haciendo nada ilegal, ni equivocado, ni impropio. Es lo que hace todo mundo en la política en Estados Unidos, y hay algunos que hasta regalan aviones, ¿no? Para que les vaya mejor, creo. Bueno, gracias. Totalmente, Tona, gracias por tu participación, igualmente, Carlos. Enrique, no sé si quieres dar unas breve palabras de cierre, para ver si todavía tenemos algún espaciecito para preguntas y respuestas. No, mira, muy brevemente, de nuevo, muchísimas gracias a los invitados y también felicitaciones al equipo de Signos Vitales. Lo que sí me gustaría es reforzar esta idea de que esto es algo muy dinámico, que está cambiando todo el tiempo, pero este es un primer corte de caja que da una visión, esperamos, integral del problema y que seguramente iremos actualizando en los próximos meses. Yo no quisiera tomar más tiempo, me gustaría mucho que los medios pudieran hacer algunas preguntas a nuestros invitados para que aprovechemos algunos minutitos nada más. Así es que, Carlos, si te parece, pues pasemos Sí, no sé si hay alguna pregunta por ahí. sí, adelante, Diana, no sé si tienes alguna pregunta en específico que Hola, podamos compartir, por sí, favor. sí, gracias. Tengo un par de Publimetro, de Armando Jefferson de Publimetro. Dice, ¿qué implicación tiene que Trump retire la visa a estudiantes extranjeros? Y en el caso de México, qué se debe hacer para apoyarlos? Esa es una. ¿Y les digo de una vez la otra? ¿O una y luego la otra? No, sí, las dos de una vez. Las dos. Ok. Y la otra es, ¿la política de Trump antimigrante se volvió un odio racial o por qué tantas medidas más allá de las prometidas en su campaña como la militarización en la frontera? Tona, Carlos, no sé si alguien le quiere entrar de frente a las dos preguntas o a una. Pues tengo un comentario rápido. Primero, el retiro de visas a estudiantes no solo forma parte de este tono antiextranjero, que yo digo que es un hilo conductor para muchas cosas que están pasando, sino es una parte explícita del frente contra las universidades. Es increíble la barbarie de ir a atacar universidades, literalmente, de ir a atacar centros del conocimiento, que además son centros del desarrollo tecnológico de Estados Unidos. Entonces tiene todos los contrasentidos posibles, pero sí es un ataque, es un frente contra las universidades. Y ahora especialmente lo extienden contra los chinos. Ahorita hay otra vertiente de esto mismo dirigida a estudiantes chinos, por otras razones.
Pero aquí el gobierno de México, pues francamente, en el caso de estudiantes mexicanos, estamos fritos porque el sistema universitario en México no está pensando en la inclusión internacional amplia. Y ojalá lo veamos como una oportunidad de inclusión internacional amplia, y en particular con respecto a estudiantes mexicanos que pueden estar evidentemente afectados en esta estrategia. Y lo otro es que primero fue el racismo y la xenofobia. Recordarán los discursos de Trump desde el año 14. En aquellos años 14 y 15, Trump descubrió que el racismo y la xenofobia eran una gran moneda electoral. Y la fue haciendo crecer de manera espectacular en esos años hasta su triunfo electoral primero. Entonces, antes de grandes masas de migrantes, antes de que hubiera caravanas, antes de que hubiera cualquier otro tipo de lecturas de una inmigración irregular, lo que hubo primero fue el racismo y la xenofobia. Trump ya protestaba esos movilidades. Entonces, primero es eso y después ya fue cómo se tradujo en lo que estamos viendo recientemente. Carlos, no sé si quieres también compartir tus comentarios finales. Sí, hay una muy larga historia de deportaciones de mexicanos desde Estados Unidos. Empezó desde que nos arrebataron la mitad del territorio. El Tratado de Guadalupe Hidalgo tenía previsto que los mexicanos que vivían, digamos, al norte del Río Bravo, en California, Arizona, Nuevo México, Texas, podían quedarse en ese territorio, pero sin embargo muchos fueron deportados, incluyendo personas que eran ciudadanos estadounidenses, y eso ha continuado. Hoy son deportados niños que nacieron en Estados Unidos, pero que sus padres no tienen papeles. Después vinieron otras olas de deportación cuando la Gran Depresión, después vino incluso después del programa Bracero otra ola de deportación. Y creo que esto encuentra raíces efectivamente en el supremacismo blanco, incluso que divide, y esto es lastimoso, pero hay que estudiarlo, divide a mexicano-americanos, que son ciudadanos estadounidenses, de mexicanos que están en Estados Unidos y que no son ciudadanos estadounidenses. Entonces viene de lejos y tiene un sustrato muy arraigado en Estados Unidos, del cual Trump es vocero en este momento, pero que alude a una situación que tiene ya toda una historia. Muy bien. Gracias, Carlos. Gracias, Tona. Yo creo que no sé si da tiempo para otra pregunta. Creo que ya no. Los contactos a través de Diana y de Rosa Elena estarán abiertos para los compañeros de la prensa para poder vertir sus preguntas y con toda certeza, tanto los ponentes como miembros de Signos Vitales podremos auxiliar en responderlas. Con esto doy fin a la presentación, no sin antes solamente recordarles que la presentación, digamos el reporte está disponible en español y en inglés en la página de Signos Vitales, es www.signosvitalesmexico.org, para aquellos que quieran consultar los documentos de manera detallada. Al igualmente estará el video de la presentación que se tuvo que cortar de manera abrupta. Igual seguramente se podrá cargar también la copia de la liga para poder ver esta presentación completa. Muchas gracias a todos ustedes por su participación y atención, y con esto cerramos nuestra participación. Hasta luego, gracias.